Que el Eterno les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Eterno en el libro de Levítico, capítulo 14. Le vamos a dar lectura al versículo 1 y al versículo 2. La palabra del Eterno dice así, es el tercer libro de las Escrituras. Capítulo 14, versículo 1 y 2, le vamos a dar lectura y dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Bueno, no vamos a hacer oración, ya la pastora hizo oración. La porción que hoy se va a estudiar en hebreo se le conoce como Metzorá. Metzorá significa en español el que tiene lepra. Metzorá es una palabra hebrea. Recordemos que todas las porciones de las escrituras tienen su nombre en hebreo. Ahora hay muchas veces que como que no tiene una traducción como que fija, algunos la traducen de diferentes maneras, pero creo que el mensaje es el mismo, ¿no? O lo que quiere decir lo entendemos. Así ocurre cuando leemos las escrituras. Viene en hebreo, pero hay palabras como que no se pueden traducir, pero la idea siempre está ahí. Eso es por si alguna vez usted en un estudio de una porción de la escritura a lo mejor por ahí apuntó lo que yo le dije que significaba y en otro lado encontró otro. Digo, la idea creo que siempre va a ser la misma, aunque a lo mejor a veces con palabras diferentes. Entonces, hoy la parashá se llama Metzorá y significa el que tiene lepra. No sé si alguien recuerda de lo que se habló la semana pasada. Nos hablaron de la lepra. Hubo unos puntos que a mí me interesaron mucho. No sé si usted recuerda 3 animalitos que nos pusieron, que eran la interpretación, vamos a decir, un poquito más profunda de lo que nos quiere decir, de lo que nos quiso decir ese versículo. Nuestro maestro dijo, bueno, tomó Levítico capítulo 13, versículo 2, no lo busque, y fue cuando dijo, cuando alguien tuviere hinchazón, erupción o mancha. No sé si usted recuerda eso. Y cada una de estas palabras representaba a un animal. Representaba a lo que era un león, un lobo y una serpiente. Y es que a veces nos pasa cuando leemos la palabra, y esto como para qué nos sirve, pero siempre hay un mensaje que el Eterno nos quiere darnos a conocer. Por ejemplo, pudiéramos pensar por esto de la lepra hoy en día, como para qué nos sirve. Yo no conozco ni una persona que tenga lepra, o al menos yo no he conocido ninguna, no sé usted. El versículo que tomó el pastor decía, cuando un hombre tuviere hinchazón, erupción o una mancha. Y dijo que cada una de esas cosas significaba algo. Por ejemplo, una significaba hinchazón, por ahí nos mencionó un león, ¿no? Y es todo aquello que ataca nuestro cuerpo. No sé si todos estamos hasta ahí. Erupción representaba un lobo, todo lo que ataca nuestra alma. Daba el ejemplo, ¿no? Un lobo ataca a aquel que se separa de la manada. Aquel que se descuida, un lobo está acechando. Y no acecha, sino aquel a quien se descuidó. Y nos hablaba que nosotros no debemos de descuidarnos, no debemos apartarnos tampoco aquí de la congregación. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser atacados. ¿Y dónde vamos a ser atacados? En nuestra alma, en nuestras emociones, con tristeza, con depresión. Es por eso que no debemos de apartarnos, porque el enemigo anda buscando a quien echarse al plato.
Y al último ponía el ejemplo en mancha a la serpiente, que es aquella que te cautiva. Ese es cuando ya tenemos ataques espirituales. Entonces, eso aprendimos de la lepra la semana pasada. Cómo es que ataca nuestro cuerpo, y puede ser con enfermedades, cómo ataca nuestra alma. Cuando nos separamos del Eterno, aunque sea por un instante, y somos acechados y el enemigo ya nos tiene, y cómo nos ataca espiritualmente. Decía que una serpiente hipnotiza, ¿verdad? Cómo algo ya nos tiene cautivados. Bueno, es algo que a mí se me hizo muy interesante, y que pues la lepra aún sigue, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no tener lepra en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Lo menciono porque la parashá de hoy, la porción de hoy, igual habla acerca de la lepra. Habla acerca de cómo se debe uno de purificar cuando le dio lepra. Cómo es que uno debe de purificar una casa cuando tiene lepra, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y conquistó la tierra, hubo casas que tuvieron lepra y tenían que pasar cierto proceso para purificar esa casa. Ahora, la lepra era una enfermedad en la piel, pero no solamente le daba a las personas, también le ocurría a las casas y también a la ropa. Y el sacerdote tenía que revisarlas y esperar 7 días y volverlas a revisar, y el sacerdote decidía si se podía habitar en esa casa o no. Y es que el Eterno a lo mejor probablemente por ahí no quería que habitara en esa casa, porque ya tenía, a lo mejor ahí adoraban a ídolos o algo. Solamente el Eterno sabe por qué le ponía ahí a las casas lepra. Bueno, esto lo menciono porque de esto nos habla esta porción. Nos habla acerca también de la lepra. La porción de hoy es del capítulo 14 al versículo 15, versículo 33. Aparte de la lepra, nos habla del flujo del hombre. Pero hoy nos vamos a centrar en el capítulo 15, versículo 19. Vamos a ver las escrituras y la palabra del Eterno dice así: cuando la mujer tuviera el flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Bueno, algunas veces hice el comentario de la palabra nidá. No sé si alguien lo recuerda. Nidá quiere describir a una mujer cuando está en su periodo. Ahora, creo que es un tema que no solamente las mujeres deben de conocer bien, sino también los hombres, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, repita conmigo la palabra nidá. Nidá, así como nido, pero al último en vez de o le pone una nidá. Que más o menos quisiera decir, o significa cuando una mujer está en su periodo menstrual. Eso es en el idioma hebreo. Ahora, como lo mencioné antes, a lo mejor usted pone ahí en Google, en el buscador, en un diccionario esa palabra, y tal vez no le diga exactamente, no sean las mismas palabras, pero quieren decir lo mismo. Por ejemplo, una mujer dice: no, es que estoy en divinidad, estoy en nidá, ¿no? Estoy en mis días. Ahora, aquí nos habla en todo ese capítulo que la mujer donde se acostare será esa cama será inmunda, esa silla será inmunda. Ahí en el capítulo nos describe todo lo que una mujer debe de hacer cuando esté en ese periodo,
¿Y qué es lo que debe de hacer cuando termina su periodo? Tiene que ir con el sacerdote y al final tenía que purificarse. Ahora, vamos a nosotros a ver 1 de Corintios capítulo 7, porque incluso dice aquí en Levítico que si la mujer, si un hombre tocaba a una mujer que estuviera en sus días, el hombre iba a ser inmundo hasta en la noche. Y también dice, si un hombre tiene una relación con una mujer, una relación sexual, el hombre va a ser inmundo durante 7 días. Ajá. Ahora no sé si recuerdan a aquella mujer que tenía flujo de sangre y que tocó a Yeshua, ¿no? Y fue sana. Esa era una enfermedad, no era una anidad normal, no era un ciclo menstrual normal. Ella dice la palabra que llevaba 12 años enferma y bueno, la Torah dice que no podía ser tocada. Entonces dijimos 1 de Corintios, que lo busco. No me quitaré los lentes, todavía no me acostumbro a ellos. Capítulo 7, y le voy a dar lectura del 2 en adelante. Del 3 en adelante. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal es la relación sexual. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ajá. Bueno, aquí dice la palabra que cada uno debe de servir a su esposo. El hombre debe de servir a su esposa y no se deben de negar el uno al otro. Esto es en la relación sexual. En el versículo 5 dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Bueno, aquí mutuo consentimiento, yo creo que quiere decir las dos personas. Si uno no está de acuerdo, pues nada más no se hace. Ajá. Ahora, la ley dice, ¿cuántos días dice que una mujer es tenida? En Levítico dice que durante 7 días es su purificación. Ahora, una mujer tiene la capacidad de no casarse porque ella se purifica cada mes y un hombre no. El hombre se purifica en la mujer. Es por eso que una mujer tiene la capacidad de estar sola toda una vida y a un hombre no, al menos en ese mismo capítulo nos lo dice Pablo, ¿no? Al menos que tengan el don de continencia. Ajá. Entonces un hombre no puede al menos que tenga ese don, pero la mujer sí tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque ella se está purificando constantemente. Ahora, donde dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar. Aquí dice el apóstol Pablo que está bien que se separen durante algún tiempo, pero que se vuelvan a juntar. Ahora, ¿cuándo es ese tiempo donde debe de haber a lo mejor una separación? Una separación en el acto conyugal, en el acto sexual. Esa separación debe de ser cuando la mujer está en su periodo. Ajá, cuando la mujer está en sus días. Ahora dice la palabra que ahí son 7 días. ¿Y aquí qué es lo que debe de hacer el hombre durante esos 7 días? Dice ocuparse de la oración. Dicen los sabios que es cuando nosotros debemos de dedicarnos al estudio de las escrituras por las noches, a la oración, a las cosas espirituales. Y ahora dice,
y volver a juntaros, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, hay otros comentarios que dicen que no dicen los sabios que no deben de ser 7 días, sino 14 días. Y esto tiene una razón. Ellos tienen una razón, una explicación por qué es mejor 14 días y no 7. Y ahora esto de la separación es igual algo bueno de parte del Eterno. Es porque durante la mujer, ¿cada cuándo tiene su periodo? Cada 28 días, las normales, vamos a llamarlo así. Por ahí hay algunas que días más, días menos. Ajá. Entonces, si la palabra dice 7 días, pero los sabios recomiendan que sea 14, además aquí Pablo en el versículo 6 dice, de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 6, mas esto digo por vía de consejo, que es concesión, no por mandamiento. Los sabios también dicen, esto es lo que yo te aconsejo, no por mandamiento, te lo aconsejo, que sean 14 días y no 7. Una mujer tiene su periodo cada 28 días, la mitad es 14, entonces 14 días sí, 14 días no. Eso es lo que dicen los sabios. 14 días los hombres se deben de dedicar al estudio de las escrituras, a la oración, 14 días a servir a su mujer, y también la mujer a servir al hombre. La mujer a lo mejor esos días se dedica a buscar al Señor en oración y el hombre a buscarle en su palabra. Pero hay un motivo y ahorita lo vamos a ver. El periodo conyugal, el tener un acto sexual, le trae placer a cada uno de las personas en el matrimonio, en este caso al esposo y a la esposa. Y algo que hemos estado viendo, algo que ayer nos hablaba nuestra autoridad, no sé quién se conectó ayer el jueves, no sé, creo nada más es para algunos líderes, pero hablaba de que no nos debemos ir ni a un extremo ni a otro extremo. Y creo que ya lo he mencionado aquí varias veces, ¿no? Ahora, los sabios dicen que a todo placer hay que poner límite. A todo placer. Ya sea placer de un acto sexual, ya sea placer por comer, porque comer también es un placer. Nuestra comida, cuando comemos nuestra comida favorita, tenemos placer, ¿no? Tal vez cuando hacemos ejercicio tenemos placer. A todo placer hay que ponerle un límite. Me gustaría que me acompañara al libro de Proverbios, capítulo 30. Le voy a dar lectura al versículo 8 y al versículo 9. Dice la palabra: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Adonai, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Bueno, aquí el autor le pide al Eterno, ¿sabes qué? Manténme con lo necesario. Y es que a veces no sabemos tener de más, ni tampoco sabemos tener de menos.
Aquí dice el autor, no me des de más porque si no me voy a olvidar de ti. Y a veces probablemente el Eterno no nos dé de más porque nos vamos a olvidar de Él. Si nos diera mucho dinero, a lo mejor no estaríamos aquí. No estaríamos aquí dándole gracias a Dios. Tal vez estaríamos en otro lugar que no tuviera nada que ver con la palabra de Dios. Hace algún tiempo les dije, probablemente a lo mejor por ahí se nos pasa un día de no orar o hasta de no leer la Biblia, pero el sábado sí que no se nos pasa, porque fue el día que el Eterno apartó para que nosotros nos santifiquemos en ese día. Ajá. Por eso el Eterno ahí dice, día de reposo, no hagas nada. No lo dice pues para que no nos distraigamos con cosas, sino para que nos dediquemos a Él. Lo que debemos de venir a hacer estos días cuando entramos en Shabbat es venir y agradecerle a Dios, ¿no?, por todo lo que nos dio en la semana. Bueno, aquí el autor dice, no me des mucho porque me puedo olvidar de ti, tampoco me des, no me lo quites todo porque si no puedo llegar a pecar, ¿no? Puedo llegar a hurtar y a blasfemar tu nombre. Debe de haber un equilibrio. Yo creo que nuestro equilibrio empieza desde nuestra mente. Nosotros debemos de ser personas íntegras. ¿Qué es eso? Que somos los mismos en todas las circunstancias. Soy el mismo cuando no tengo y soy el mismo cuando tengo mucho. Y muchas veces el Eterno a lo mejor retiene ciertas bendiciones porque sí nos hacen cambiar las cosas. Porque cuando no tenemos, ahí nos andamos quejando, y cuando tenemos mucho, nos olvidamos de venirle a dar gracias al Eterno. Es por eso que declara estas palabras este autor. Y ahora es lo mismo que dije, a todo placer hay que poner límite. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de su comida favorita. Piensa en ella. Supongamos que la comió hoy, ¿no? Pues hoy hasta viene contento, ¿verdad? Porque comió su comida favorita. Y usted a lo mejor hasta puede decir, ¿saben qué? Yo puedo comer esto todos los días, porque es mi comida favorita, no me voy a aburrir. Y tal vez pasarán 1, 2, 3 días, tal vez una semana, pero después de eso, ya no sientes tú el mismo placer que los primeros días, o que el primer día, ¿no? Yo creo que desde el segundo día ya disminuye el placer, ya como que no lo sientes tan especial como creías que lo era. ¿Por qué? Porque lo comiste ayer, lo comiste al día siguiente, al siguiente y al siguiente, que eso ya no es un placer para ti. Es más, si lo sigues haciendo, va a haber un momento en que ya hasta te desagrada esa comida. Eso a mí a lo mejor me llega a pasar tal vez con el refresco, ¿no? Con una coca muy fría, muy rica. A veces cuando tomamos refresco de más, como que ni te lo tomas con gusto. Como cuando te la tomaste hoy pero no la pruebas durante algún tiempo y dices, ay, sabe tan deliciosa con este calor. Ajá. Pero si lo haces diario, y lo haces un hábito, eso ya no va a ser tan placentero como lo era al principio. Es por eso que al placer que dije, hay que poner límites. Ajá. Y eso ocurre también en la vida conyugal de los matrimonios. Ajá. Tanto diario o tener el acto sexual que ya no va a ser algo placentero, ya no lo vas a disfrutar como cuando lo disfrutabas, cuando lo haces pocas veces. Eso ya no va a ser placentero. Cuando alguien está diario, es lo mismo que con el refresco, diario, te va a aburrir. Y cuando nosotros probamos una comida del diario, aunque haya sido nuestra favorita, la vamos a llegar hasta a lo mejor a aborrecer, ya no quiero ni verla, no quiero ni olerla. A mí hubo muchas cosas que me desagradaron por comerlas diario, y antes decían, no, es que son lo máximo. Una era, eran las tortas, no, es que como una torta. Y tuve a mi vecino en el trabajo que hace tortas y no, diario olerlas, ver cómo las hace, ya no, si me como una torta al año, porque no tengo dinero mucho, me dice, tráete un pan, tengo una torta, pero yo no me la pongo con ese placer con lo que me lo comí antes. Me pasó con el pozole, con los tamales,
cuando algo lo comes diario, o cuando participas de algo diario, algo que te da placer, se termina el placer. Y si sigues más, ya lo empiezas a lo mejor hasta aborrecer. Es por eso que los sabios dicen 7 días sí, 14 días sí, 14 días no. Aunque la palabra dice, la mujer debe de guardar su periodo menstrual durante 7 días y en esos 7 días se va a purificar. Pero el consejo de los sabios, así como dice en Corintios, versículo 6 dice, yo os aconsejo, no es mandamiento, pero yo os aconsejo, dice Pablo, a que hagan esto. Y ahora, es por eso que a veces como que se pierde esa chispa en el matrimonio. Ajá. Cuando hay un acto sexual todos los días, llega a aburrir. Si se hace así, eso no solamente ocurre con eso, sino con todo. Algo que te dé placer, experimentalo todos los días muy seguido y ya no te va a causar placer. Y los sabios lo dicen por eso. Si no quieres que se pierda esa chispa, si no quieres que se pierda esa pasión con tu cónyuge, 14 días sí, 14 días no. Y dicen ellos que hasta va a entrar una como desesperación porque quieres que llegue ese día. Tanto como para hombres como para mujeres. Dicen, es como si encerraras a un león, ahí va a estar ahí gruñendo. Y cuando le das de comer, se tranquiliza, ¿no? Entonces, bueno, este es algo que aprendí. Ahora, nos comentaba ahí nuestra autoridad, no debemos irnos a los extremos. Aquí Pablo dice, si los dos estuvieran de acuerdo. Creo que si ya se perdió esa chispa en el matrimonio, bueno, espero que estas palabras sean, escúchelas, analícelas, póngase de acuerdo con su cónyuge, porque dice Pablo, si es necesario. Y ahora dice, pero ¿qué voy a hacer estos 7 días, no? ¿O qué voy a hacer esos 14 días? Bueno, aquí Pablo dice, dedicarnos a las cosas espirituales. Eso es si usted como que siente que ya no, que regrese eso mismo. Y es por eso que los sabios dicen 14 días sí, 14 días no. Ahora hay el lado extremo. Hay un grupo de hombres llamados los ultraortodoxos, que ellos dicen que solamente los Shabbat, que solamente los días de reposo tienen relaciones con su mujer. Vamos a leer, vamos a regresar a Corintios, capítulo 7, primera de Corintios, porque aquí hay algo importante. Eh, 7:17 vamos a leer. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Ajá. Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pero a cada uno como el Señor le repartió. O sea que no todos vamos a hacer las mismas cosas. Ajá. Por ejemplo, estos ultraortodoxos, ¿no? Que dicen, yo solamente en Shabbat tengo el acto sexual con mi esposa. Bueno, pues a ellos les repartió así. Tal vez a nosotros no, pues nosotros 14 días sí, 14 días no. A otros, ¿sabes qué? Pues yo los 7 días que dicen las escrituras. Y no por eso vamos a andar diciéndole a todo el mundo, ¿sabes qué? Nada más es 14 días y 14 días no. O nada más en Shabbat. No. Es a cada uno como según el Señor, ¿qué? Les repartió. Ahora es como... ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, no? Ayer comentaba algo el pastor Edgar, ¿no? La sabiduría, cuando es auténtica, se hace evidente por los resultados que produce. Si tu matrimonio va bien en ese aspecto, síguelo haciendo así. Pero sí por lo menos guarda los 7 días, que dicen las escrituras.
porque es cuando la mujer se está purificando. Si ves que guardas esos 7 días, pero aún así no hay esa chispa, no hay esa ya atracción, guárdalo los 14 días. Ajá. Para que eso dure, pasen muchos años y tú sigas sintiendo eso mismo por tu cónyuge. Ahora, vamos a leer de nuevo el versículo 5. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, aquí también hay un comentario, esto me lo enseñó uno de mis maestros, que cuando una mujer inmediatamente termina su ciclo menstrual, de ella es la responsabilidad de decirle a su marido: ¿sabes qué? Ya podemos. No debe de dejar pasar mucho tiempo, ni horas, ni días, sino inmediatamente cuando termina, ir con su marido y decirle: ¿sabes qué? Ya podemos. Y aquí dice la palabra, ¿por qué? Para que no os tiente Satanás. Ajá. Y recordemos lo que leímos aquí mismo en estos versículos: ya mi cuerpo no es mío, sino de mi esposa. Y la mujer dice: ya mi cuerpo no es mío, sino de mi esposo. Ajá. No sé si usted recuerda cuando les dije cuando nosotros vamos a pasar al segundo nivel espiritual. Ajá, que deberíamos de tener dominadas 3 áreas. ¿Qué era qué? El dinero, el sexo y la comida. Y ahora en estos 3 debe de haber un equilibrio. Y nuestro equilibrio no va a ser como el de los demás, como lo dije hace un momento, sino a como cada uno nos dio el Eterno, como nos dio nuestras capacidades. En la comida debemos de tener un equilibrio. Tenemos un placer en la comida, le ponemos un límite. ¿Para qué? Para que nos siga gustando esa comida que nos da tanto placer, esa bebida que nos da tanto placer, porque si consumimos de más, si abusamos de ello, ya no nos va a traer placer. Con el dinero debemos ser las mismas personas, y las mismas personas, bueno, cada uno es diferente porque tiene un diseño diferente, pero a todas las personas se nos fueron dados los mismos mandamientos, porque pudieran ser: es que yo tengo un carácter un poco más fuerte que aquella persona que es más tranquila. Sí, pero aquella persona que tiene un carácter más fuerte debe de respetar a los demás, porque lo dice la Escritura. Ya sea que tengas un carácter fuerte, un carácter más tranquilo, dice la palabra que nosotros debemos de respetar a las personas. No sé cuántos están conmigo hasta acá, si se entiende, porque pudiéramos decir: no, ¿sabes qué? Es que el hermano dijo que fuera así. No, cada uno tiene su personalidad, pero debemos de seguir los principios básicos de las Escrituras, o todos los principios. Entonces, que el dinero tampoco nos cambie, ni tampoco el aspecto de la comida. Ajá. Debemos de tener un equilibrio. No solamente es no comer lo que está prohibido en las Escrituras, sino también comer adecuadamente y poner un límite. Por ahí alguna vez escuché que, creo, un nutriólogo dijo que cuando comemos debemos de quedarnos con poquita hambre, no si saciarnos hasta que ya no podemos más, bueno, ya no podemos ni pararnos o queremos irnos a dormir un rato. A lo que se le dice: no, es que ya me dio el mal del puerco. Y eso pasa cuando comemos más de lo que debimos comer. Y la recomendación de una persona que se dedica a eso dice: quédate con poquita hambre, no te llenes hasta reventar, llénate, igual no exageres. Ajá, porque todo es equilibrio. Nos decía ayer nuestra autoridad: ni a un extremo ni al otro. Y ahora todos somos diferentes. Ayer ponían el ejemplo de Yeshua y de Juan el Bautista, ¿no? De Juan el Bautista, ¿qué decían? Porque no come y bebe, tiene demonio. Y también decían eso de Yeshua, ¿porque qué? Porque comía y bebía. Cada uno era diferente porque cada uno tuvo
lo que el Eterno le dio. Así es que nosotros vamos a fijarnos en esto, en nosotros mismos y no en los demás, porque el otro lo hace diferente a mí, porque el Eterno le dio a él diferentes cosas que a mí, diferentes capacidades, diferentes dones. Amén. Bueno, esta es la palabra de hoy, espero que sea de bendición para su vida.